por la oportunidad, el privilegio de compartir aquí en esta iglesia. Felicidades, hermanos, por el aniversario de la iglesia. Es muy bueno celebrar estos momentos. Ya lo que tenemos un poquito más de edad, podemos decir, oye, hace unos años yo no podía decir eso, pero ya me toca, ¿verdad?, decir, hemos visto iglesias nacer y eso es un privilegio. Entonces uno mira hacia atrás y dice, wow, mira cuando empezamos. Y ahí podemos ver algunas fotografías. Tómense muchas fotos, hermano, porque ahí te dicen, mira el hermano fulano, y mira la hermana fulana, y mira los hijos del hermano cuando estaban pequeños, mira, pero no se parece, y ese es fulano, sí. Y después también podemos ver en la foto, mira, ya hay algunos que están con el Señor, y todos esos recuerdos, porque en la iglesia, hermano, nosotros debemos hacer vida. Lo ideal sería decir, mira, yo crecí en esa iglesia porque mis padres me traían desde niño. Yo asistí a la escuela dominical y esa es la iglesia donde yo acepté al Señor. Esa es la iglesia donde yo me bauticé. Y esa es la iglesia donde yo me casé. Y esa es la iglesia donde nacieron mis hijos. Y esa es la iglesia donde nacieron mis nietos. Y esa es la iglesia donde va a celebrar el memorial o el funeral cuando yo parta con Cristo. Y haces una vida completa en la iglesia. Eso es un privilegio. Y en todo darle la gloria al Señor. Pero esas historias las podemos contar juntos, tener esas experiencias juntos, ver cuántas personas han aceptado al Señor, cuántos cumpleaños hemos celebrado, cuántos niños hemos presentado al Señor, cuántas almas han sido salvas, cuántas conferencias y retiros hemos hecho, cuántos pastores han sido invitados. Eso es muy lindo, celebrar todo eso. Así que felicidades por este aniversario de esta Iglesia Bautista La Roca. Y que el Señor siga bendiciendo al pastor, a los líderes, a los hermanos que sirven. Eso es un gran privilegio. Así que bendiciones, hermanos. Es bueno compartir la palabra del Señor con ustedes y les voy a invitar a que vayamos, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24. Y les voy a compartir un texto, un sermón, y los puntos de ese sermón ya el apóstol Pablo los tiene ahí por escrito. Nosotros solamente tenemos, ¿verdad?, que comentarlo, porque la palabra de Dios está incluso organizada de esa manera. Así que vamos a hablar acerca de una decisión impostergable, una decisión que no se puede dejar para último, una decisión que no se puede pensar para cuando tenga tiempo, porque es urgente. El Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser oído, tiene que ser creído. Y por supuesto, aquellas personas que todavía no conocen al Señor, el mensaje para ellos, pero es también para nosotros los creyentes, porque tenemos que recordar nuestra salvación, tenemos que recordar la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo lo dice también en 1 Corintios capítulo 15, dice, os declaro, hermano, el Evangelio que habéis oído, que os he predicado, que os he enseñado y que ustedes han creído. Y si no, pues lo creísteis en vano. Ese Evangelio tiene que ser proclamado. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro Señor en esta tarde. Y vamos a leer esos textos en Hechos capítulo 24, el versículo 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a orar y entonces comentamos esta lectura. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en esta amada iglesia. Permítenos, Señor, aplicar estas palabras a nuestras vidas
y tomar decisiones tan pronto escuchemos el mensaje de tu palabra. Que sean decisiones, Señor, inmediatas, oportunas, que no las dejemos, Señor, para cuando nosotros pensamos que vamos a tener tiempo. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, y no hay más. ¿Hay más apóstoles, Pablo? Pastor, hoy, ¿hay apóstoles hoy? Sí, falsos. Pero ya no hay apóstol. Pablo dice, el último fui yo, porque el requisito es haber visto a Cristo resucitado. Y dice, a mí fue el último a quien se le apareció como un abortivo. Porque yo no merezco, dice Pablo, ni siquiera ser creyente, y mucho menos ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Yo era un blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero el Señor, bendito sea Él, me tuvo por fiel y me pone en el ministerio. Entonces, eso decía Pablo de sí mismo. Y el Señor lo llamó a ser apóstol a los gentiles, a nosotros, los no judíos. Ellos tuvieron 12 apóstoles, uno que traicionó al Señor, y el que sustituyó a ese fue el apóstol Pablo, pero ese fue dedicado para nosotros. Apóstol a los gentiles. El Evangelio nos llegó a nosotros porque el apóstol Pablo llevó el Evangelio por todo el mundo y de ahí salió hasta llegar a nuestras islas. Cada uno tenemos una historia de cómo recibimos el Evangelio. El apóstol Pablo decía, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo, y anduvo predicando por toda Judea, por Samaria, hasta lo último de la tierra, Antioquía, donde se le llamó cristianos a los discípulos por primera vez, en Éfeso, en Corinto, en Filipo, en Galacia, las 7 iglesias de Apocalipsis. Misionero, evangelista, predicador, apóstol, fundador de iglesia, pastor, pero también perseguido por la causa de Cristo. Siempre tuvo ese amor por los hermanos de Jerusalén, y le decía a los hermanos gentiles, hermanos, el Evangelio viene de los judíos, la salvación viene de los judíos, y nosotros tenemos que estar agradecidos porque el Evangelio viene de ellos. Había situaciones económicas en las iglesias de Jerusalén, y Pablo iba por las iglesias y decía, hermanos, vamos a colectar una ofrenda para suplir las necesidades, porque si ellos han sembrado en nosotros lo espiritual, nosotros podemos devolverle con lo material. Es un deber, es un mandato. Y Pablo iba por todas las iglesias, recolectaron las ofrendas, conquistó un par de hermanos, denme hermanos que sean testigos para que esta ofrenda sea enviada con ellos, y yo también iré con ellos. Y entonces Pablo aprovecha que hay una festividad en Jerusalén, posiblemente la fiesta de Pentecostés, viene al templo. Él tenía un voto, como lo hacen los judíos. No es que nosotros tenemos que practicarlo, pero él se propuso para ganarse a los judíos, a hacerse judío. Y yo particularmente pienso que hacerse judío o someterse a la ley para ganarse a los que están bajo la ley se aplica muy específicamente en estos casos. No quiere decir, por ejemplo, que usted se va a hacer astronauta para ganarse a los de la NASA, o que usted se va a hacer un buzo para ganarse a los que están en el mar. Pablo podía guardar las costumbres judías sin hacerse judío. Si usted para ganarse a un judío tiene que guardar el sábado, no es pecado, hermano. Pero si usted me dice que para ser salvo tiene que guardar el sábado, entonces ahí hay un problema con el Evangelio. ¿Ve? En ese sentido, Pablo tenía un voto, se cortó el cabello, fue al templo, y como lo habían visto en el pueblo con los visitantes gentiles que traían la ofrenda, dijeron, este es el hombre que vive predicando contra Moisés y contra los profetas por todas partes. Sí, ese es. Y también vimos que metió gentiles en el templo. No conviene que viva, vamos a matarlo y quitarlo de la tierra. Y se armó una turba de esos judíos celosos y lo atraparon y querían hacerle daño. Pero Pablo les hizo silencio con la mano, empezó a hablarle en lengua hebrea, y cuando le escucharon en lengua hebrea, entonces hicieron silencio, porque el apóstol Pablo conocía varios idiomas. Y eso era una ventaja para él como misionero. Y empezó a decirle, señores, yo soy fariseo, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín. Yo
lo que predico es la resurrección de entre los muertos. Y Cristo resucitó de entre los muertos para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando le oyeron decir estas cosas, dijeron: quita a este hombre de aquí, vamos a matarlo. Pero el tribuno Licias, el tribuno romano, libró a Pablo de la muerte, mandó una guardia y lo puso en prisión. ¿Qué tú has hecho? Tú eres un sedicioso, tú has venido aquí a alborotar. No, yo solamente soy un judío, nací en Tarso. ¿Y cómo tú sabes todos estos idiomas? ¿Tú eres romano? ¿Cuánto tú pagaste para adquirir esta nacionalidad? Dice: no, yo no soy de nacimiento. Porque yo tuve que pagar mucho. Entonces, cuando escuchó que era un ciudadano romano, no se atrevió a azotarle. Dice: pues vamos a mandárselo al gobernador Antonio Félix, que está en Cesarea, donde estaba la capital política. La capital de Judea, Jerusalén, pero la capital política es Cesarea. Vamos a mandárselo, y lo mandó con una guardia, porque los judíos se propusieron no comer ni bañarse hasta que no mataran a este hombre, hay que quitarlo. Y el tribuno lo salvó y lo envió bien custodiado. Todo esto estaba en los planes del Señor, porque cuando el Señor llamó a Pablo, le dijo: porque me serás testigo ante reyes y ante gobernadores, para que les prediques el evangelio y para que abran sus ojos, y para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y el apóstol Pablo ahora iba a cumplir esa parte, y fue la voluntad de Dios que él fuera apresado. Ya se lo habían profetizado: Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque te van a apresar, mira, vas a estar en cadena. Y dice: yo haré lo que sea la voluntad de Dios. Hermano, este hombre no hay quien lo detenga, pues que se haga la voluntad de Dios. Pues ahí se cumplió la palabra, y Pablo fue apresado. Ahora está frente al gobernador Antonio Félix. Antonio Félix era un antiguo esclavo que fue liberado porque su hermano Palas era muy amigo del que un día sería el emperador Claudio. Y por la madre del emperador Claudio, este hombre fue hecho libre. Y como él era muy amigo, cuando fue llegado el tiempo de que él fuera emperador, le otorgaron ser el gobernador de Judea, de la provincia romana de Judea. Y quiero decirle algo aquí histórico, porque es muy oportuno. No dice gobernador romano de Palestina, no, gobernador romano de la provincia romana de Judea y de Samaria. Porque en ese tiempo no se le había cambiado el nombre para Palestina. Ese nombre se cambió mucho después, y esa tierra fue entonces gobernada por distintos imperios hasta que Israel regresó a su tierra. ¿Gobernador de dónde? De Judea y de Samaria, pero romano. Un ex esclavo, primer esclavo que llega a esa posición. Y este señor tenía una vida muy desordenada. Por los historiadores Tácito y por el historiador Josefo, sabemos que este hombre era violento. Y cuando había revueltas o sediciones o levantamientos contra el gobierno, los romanos no toleraban eso. Eso era pena de muerte para el que se levantara contra el gobierno. Este señor utilizaba la fuerza. Aparte de esto, este señor tenía una vida de licencia, porque ya se había casado 3 veces, había tenido 3 esposas. Entre ellas la que se menciona aquí. Dice el versículo 24, que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Drusila, la mujer de Antonio Félix, el gobernador de Judea, era la nieta de Herodes el Grande. Ese señor que mandó a matar a los niños porque quería matar a Jesús.
Ella era la hija de Herodes Agripa I, el Herodes de Hechos capítulo 12, que decapitó a Jacobo, que metió en la cárcel a Pedro y el Señor lo liberó, y el mismo Herodes que expiró comido de gusanos. Una familia terrible. Y esa muchacha era muy bonita, y Félix se buscó un judío, un mago, porque los judíos tienen el extremo bueno y el extremo malo en todas las áreas. 22 premios Nobel y muchísimas cosas malas también. La salvación viene de los judíos, pero los brujos y la cábala también vienen de los judíos. Y él se buscó un brujo judío para que convenciera a Drusila que dejara a su esposo y se fuera con él. Y la convenció, porque le había prometido que ella iba a ser muy feliz y a tener mucha paz y muchos bienes. Y la muchacha, como era de la familia de Herodes, ellos acostumbraban a eso. Como ustedes han oído ya de la historia de Herodías, que era mujer de Felipe, dejó a Felipe para casarse con el hermano de Felipe, que era Herodes el tetrarca Antipas, y Juan le decía, no puedes hacer eso, y le cortaron la cabeza a Juan, porque ella dijo, quítale la cabeza a la hija. Así que esta eran familias, y usted se puede buscar así todos los Herodes, y de esos Herodes usted no puede sacar nada bueno. ¡Qué familia tan terrible! Bueno, pues aquí está Drusila, casada, vive junta con Antonio Félix, el gobernador. Violento, una mentalidad de esclavo, con 3 parejas, que consulta brujos, y en el versículo 27 nos dice de este señor, en el versículo 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Un político corrupto, igualito que en Roma de aquellos tiempos. Eso no sucede en nuestros países, gracias a Dios, porque los políticos ninguno quiere que les den dinero para soltar. Eso nada más pasaba en Roma con Antonio Félix, un político corrupto. Nosotros hemos heredado de los romanos las grandes construcciones, las carreteras, los acueductos, la organización militar y los rangos en el ejército. Todos esos rangos son romanos, capitanes, generales, etc. En la organización política, el procónsul, el canciller, el tribuno, el senado, la república, la provincia, toda esa organización política viene de los romanos. Y yo no sé si ustedes conocen la palabra ñapa en República Dominicana. La ñapa es como la moña, el extra. ¿Qué otro sinónimo? ¿Qué otro sinónimo tienen ustedes, esa palabra? O entienden así, una ñapa, ¿verdad? Una moña, dame un extra. Y de ñapa de los romanos, ¿saben qué tenemos? La corrupción. El gran regalo. Yo creo que eso no es la ñapa, eso es lo principal. En todos nuestros países los políticos quieren que le den dinero. Y hacen lo mismo con las mujeres también. De mi país no le cuento porque mire, República Dominicana, dice el Ministerio de Turismo, lo tiene todo. Gracias. Pero eso nada más sucede en República Dominicana, ¿verdad? Yo tengo envidia de los hermanos de El Salvador. ¿Qué presidente tienen en El Salvador? Señor, los bendiga. ¡Wow! ¡Qué presidente! Señor, dame uno así, clónalo, multiplícalo, ¿verdad? ¡Qué presidente! Hermano, a mí me gusta siempre hablar de asuntos políticos. Yo una vez participé en política y algunos evangélicos no quieren saber de mí por eso, pero, hermanos, los cristianos tenemos que apoyar a los políticos que están más cerca de las cosas de Dios, que defienden las cosas de Dios, no los que nos persiguen. Yo no puedo votar por un político que aprueba que hombres entren en los baños de las niñas y en deporte femenino. No puedo. No me diga que usted cristiano apoya eso. Yo no puedo apoyar a un político que apoye el aborto. Yo no puedo apoyar a un político que apoye las mutilaciones de los genitales y de los pechos de las niñas y que les den tratamientos para cambiarle su género. Que el Señor reprenda toda esa maldad.
yo no puedo apoyar esto, yo no puedo apoyar eso, yo no puedo votar por un gobierno así, porque como cristiano eso va contra mí, me van a perseguir. Y en Europa están persiguiendo los cristianos. La religión islamista está creciendo, le están dando todas las oportunidades, las iglesias cerradas y perseguidas. Cuidado con esto, son impíos, la Biblia dice oremos por ellos, pero hay un impío que es más amigo de los creyentes. ¿Y saben algo? Estos políticos son tan sabios, en el pueblo mexicano decimos tan tigres, son tan vivos, que ellos no solo tienen esa vida así de licencia y les gusta que le den dinero, que los sobornen, sino que ellos también les gusta mucho escuchar el evangelio. Les encanta que les hablen de Dios. Y eso me acuerda a Herodes Antipas, el tetrarca, que él le encantaba escuchar a Juan de buena gana y le hacía venir. Y Juan le predicaba, pero le decía todos los pecados que has hecho. Y lo mandaba a que se fuera, dice, lo tenía por profeta. Herodías quería matarlo, pero no se atrevía, porque tenía a Juan por profeta y él no quería problemas. Los políticos viven una vida equilibrada. Espérate, porque si tomo esta decisión, entonces me pongo mal con el pueblo y eso me trae un problema. Así se toman las decisiones en la política. Lo mismo que hizo Poncio Pilato, que la mujer, siendo creyente, dice, mira, no tenga nada que ver con ese justo, porque he tenido sueños, he padecido de sueño por causa de él. ¿Eres tú el que te hace llamar rey de los judíos? Tú lo has dicho. Yo no encuentro nada malo en este hombre. Si lo sueltas, te haces enemigo del César. Espérate, voy a perder mi puesto. Oye, me voy a lavar las manos. ¿A quién quieres que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con este? ¡Crucifícalo! ¿Pero qué mal ha hecho? ¡Crucifícalo! Bueno, yo limpio. Ahí se los entrego. Y como decía el pastor Adrián Rogers, cuando usted decide no decidir, usted decidió no decidir. No, yo me zafo de esa decisión. Usted está decidiendo. Frente a las cosas espirituales, usted no puede quedarse neutro. Como dice el cantante Marcos Vidal, o estás en la barca o te hundes en el mar. No puede estar en el medio. Aquí no hay punto neutro en las cosas espirituales. No se puede. O está, Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Herodes el tetrarca Antipas quería escuchar mucho a Juan, pero le cortó la cabeza. Herodes, el padre, Herodes el grande, le dijo a los magos, ¿van a adorar a Jesús? Pues cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Y el Señor se le apareció a los ángeles y le dijo, váyanse por otro camino. Poncio Pilato se lavó las manos. Oye, las cosas de los políticos, eso va a ser otro mensaje, no se lo voy a predicar ahora. Se lo prometo, que para la sexta vez, hermano, voy a hablar de los políticos y cómo rechazan a Cristo. Y aquí tenemos a Antonio Félix. Antonio Félix le dice a Drusila, a su mujer, porque ella era judía, tú no sabes que el tribuno Claudio Lisias me ha mandado un judío predicador, muchacha, ¿por qué no lo invitamos para escucharlo y nos entretenemos un poco? O invítame si tú me invitas, yo voy. Ellos vinieron para entretenerse. Y mandaron a buscar a Pablo. 22. Entonces Félix oye estas cosas, estando bien informado de este camino, porque su mujer es judía, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que cuiden a Pablo. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila a su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Pablo está preso. Las acusaciones que le están haciendo a Pablo, hermano, necesitan un veredicto, porque estos eran los jueces, el gobernador era el juez también. Y la decisión es, si eres culpable, tenemos que ejecutarte. Y si eres inocente, pues te soltamos. Bueno, y Pablo está con cadenas. Y su vida está en peligro. Y lo invitan para que él venga a defenderse. Y él lo hizo. Aquí este juicio tiene varias partes. Lo hizo frente a Claudio Lisias, lo hace frente a Antonio Félix, luego con Agripa y Berenice, su mujer, otro de los Herodes.
luego aquí ante Antonio Félix y por último ante Porcio Festo. Y luego Pablo dice que lo envíen a Roma. Yo apelo al César porque soy ciudadano romano, aquí no se me va a hacer justicia. Y allá el libro de los Hechos termina con Pablo ya liberado por 2 años viviendo en una casa. Pero Pablo estuvo en cadenas, su vida está en peligro y lo llaman para defenderse. Y dice la Biblia que Pablo les habla acerca de la fe en Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Voy para el tribunal, tengo un juicio, estoy preocupado, mis abogados están ahí, no tengo más quien me defienda. Y cuando me preguntan, ¿qué voy a hacer? Predicar sobre la fe en Jesucristo. Hermano, pero estamos en un juicio, porque usted viene a hablar del Evangelio ahora. Hablar de la fe en Jesucristo. Hermano, pero esto es un funeral, hermano. No es momento. Usted ha leído la historia de cuando el Señor Jesucristo vino a visitar a Marta y a María porque Lázaro había muerto. La conversación es: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa es Marta. Y María viene: Señor, mi hermano no hubiera muerto si tú hubieras estado aquí. A veces eran gemelas y decían una de las cosas al revés y la otra le interesaba, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará allá en el día próximo, el que está por venir. La resurrección no es un día, la resurrección es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Amén. todo aquel Gloria a Dios. que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pero Señor, yo estoy llorando, mi hermano se acaba de morir. ¿Cómo tú me preguntas a mí que si yo he creído? Sí, porque ese es el mejor momento para decirte si has creído o no. Porque cuando te mueres ya no hay forma de preguntarte. Por eso Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que vive. Y el que muere creyendo en mí, creyendo cuando vivía, no morirá eternamente, sino que yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el Evangelio. Amén, amén. Y lo predicamos en el juicio y lo predicamos en funerales. Y Pablo estaba náufrago en un barco porque cuando lo llevan preso de aquí lo mandan para Roma y van en un barco y ahí fue que pasaron cosas. 21 días sin comer en el mar, una tempestad terrible, se hunde el barco y el Señor se le aparece y dice: coman, tengan ánimo, no hay problema, ninguno va a perder la vida, se va a perder la nave y las cosas, pero todos, porque el Señor que está conmigo y el ángel que el Señor envió me han dicho que todos van a ser conservados. Y cuando llegan a la isla, van a hacer un fuego y sale una culebra y se le prende al apóstol Pablo, la sacude como que no ha pasado nada y todo el mundo esperando que se muera. Dice: ciertamente este es un malhechor, porque mira, lo mordió la culebra, el mar lo dejó libre y ahora la culebra lo atrapó. Eso es el juicio de Dios. Se parece a algunas iglesias que yo conozco. Fue el Señor que le mandó un juicio, porque mira, se le hundió el barco donde viene y ahora lo muerde una culebra. Eso tiene que ser un castigo del Señor. A veces nos aceleramos así: no, el Señor preparándonos milagros para salvar a los habitantes de la isla. ¿Y qué hizo Pablo ahí en la isla? Predicarle el Evangelio y se convirtió todo el mundo, dejó una iglesia establecida. Entonces, donde quiera que vamos, ¿qué hacemos? Predicamos la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor, pero esto es un aniversario, son las 2 de la tarde, tenemos hambre. Bienvenidos al aniversario de la Iglesia Bautista La Roca y vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. En República Dominicana a mí me gusta participar en los funerales. No quiero que se muera nadie, pero cuando se muere alguien tiene que venir toda la familia a cumplir. Exacto. No vienen a la iglesia, no nos visitan nunca, pero cuando se murió alguien ahí están todos. Y yo ahí, hermana, el coro, la música, siéntemelo ahí y el mensaje. Y no se va nadie por respeto. Y yo amén. Así que me lo... mire, pastor, después de esto la tradición es que se hace un memorial. Bueno, algunas iglesias dicen que no, porque nosotros nada más hacemos culto cuando hay cuerpo presente. Yo, pero a mí me conviene más cuando el cuerpo está ausente. Más cómodo para mí, ¿saben? Pero si la tradición católica es que se haga cada 9 días, no hay problema. Van a venir la misma vez, sí, vienen todos. No, y los que no pudieron venir también vienen después a los 9 días. Y entonces que la multitud es grande. Excelente, hermano.
Y yo me aprovechaba de los funerales, las multitudes más grandes que hacíamos, predicar el Evangelio. Hay una boda, se van a casar unos hermanos, traen toda su familia invitada y me dicen, pastor, predíqueles el Evangelio. Con mucho gusto, hermano, no se preocupe. Pónganmele 2 sillas a los novios para que no se cansen. Predicar la palabra. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Aquí está el hombre. Estoy con cadena. Estoy preso. ¿Qué has hecho? ¿Se te permite hablar? ¿Qué haces? Le habló de la fe en Jesucristo. Las doctrinas del Señor Jesucristo, de la fe cristiana. Se las explicó. Y dice aquí, me gusta esta frase, en el versículo 25, pero al disertar Pablo, y la frase literalmente dice, razonando con él. Era una conversación, era un diálogo donde se está razonando. Yo te comparto una idea, apelo a tu razón, tú la interiorizas, la piensas, afirmas o niegas o la discutimos. Hermano, la fe en Jesucristo es una fe que puede ser razonada. No son asuntos místicos de unicornios y caballos voladores y como nos acusan, unos amiguitos imaginarios que ustedes tienen. No, la fe en Jesucristo está basada, como dice Lucas, en pruebas indubitables, en cosas ciertísimas, y dice Pablo en 1 Corintios, y en testigos abundantes. Puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, en su primer tratado. Y en el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, dice, el Señor Jesús presentándose durante 40 días con pruebas indubitables. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 15, hermano, yo le predico el Evangelio, que Cristo resucitó de entre los muertos. Primero se le apareció a Pedro, después se le apareció a los 11, después se le apareció a los 2 que iban en el camino en Emmaús, después se le volvió a aparecer a los 12 otra vez, estuvo apareciéndoselo durante 40 días, y también se le apareció a 500 hermanos al mismo tiempo, entre los cuales todavía muchos están vivos. Eso se llama testigos abundantes. La fe en Jesucristo está basada en pruebas indubitables, en cosas ciertísimas y en testigos abundantes. No está basada en cosas aéreas. Se apareció una virgen en la mata de naranja del patio de mi casa. Se cuarteó la pintura y cogió un hongo. Pero esa es la virgen. No. Nuestra fe no está basada así. No. Está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Y Pablo le explicó eso al gobernador, al político. Y ese es el título del mensaje, la fe en Jesucristo. Y luego se lo divide en 3 puntos. Y le dice aquí, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y esos 3 puntos, justicia, dominio propio y el juicio venidero, que Pablo le hablaba a Antonio Félix y su mujer Drusila, era algo como esto. Antonio, magistrado, gobernador, excelentísimo. La fe en Jesucristo, cuando hablamos de justicia, es la norma absoluta exigida por la naturaleza santa de Dios. O vivir sin hacer lo malo. El Señor es justo. Y Él exige que todo el que se va a acercar a Él sea justo. Y la justicia de Dios tiene unas demandas muy altas. Él estableció los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, etc. 10 mandamientos. Y el que no los cumple, la muerte. Y la ley tiene esa característica, y las demandas de Dios son justas. Y tiene un estándar tan alto que ningún ser humano por sí mismo puede cumplir la justicia de Dios. Cuando un ser humano intenta por sí mismo cumplir las demandas de la justicia de Dios, establece una religión. Todas las religiones que existen, todas, absolutamente todas, están establecidas por obras. Es decir, el ser humano trata por sus propios medios de alcanzar
el favor de Dios. Y eso es imposible. Algunos tienen que hacerle una ofrenda de frutas, otra una ofrenda de sangre, otros una ofrenda caminando varios kilómetros a pies, otros de rodillas, otros se dan latigazos. Los antiguos cortaban cabeza y ofrecían el corazón, hacían pirámides, a cada uno a sus dioses. El dios de la tormenta, el dios del fuego, el dios de la luna, el dios del sol, el dios de las aguas. Cada religión trata por el esfuerzo humano de satisfacer a Dios para ganarse el favor de Dios. Imposible. Bueno, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al prójimo, yo vivo una vida tranquila, te felicito, eres una buena persona delante de los hombres, pero delante de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. U otra versión, por cuanto todos han pecado y no alcanzan el estándar de Dios. O como dice literalmente, todos han pecado y cuando agarran la flecha para tirarle al blanco, hierran, no le dan al blanco, uno le dan arriba, otro le dan abajo, no le dan en el centro. Las demandas de Dios, tú como ser humano no puedes cumplirlas. Pablo le habló a Antonio Félix y a Drusila, su mujer, acerca de la justicia. Dios demanda que seas justo y ¿sabes qué? Tú no puedes por ti mismo ser justo delante de Dios. Tú por ti mismo no puedes vivir sin hacer lo malo. Dios es justo, Dios es santo, no puede pecar. Y el pecador no se puede acercar a Él. Es importante, hermano, que nosotros conozcamos a Dios, porque la gente tiene una idea de Dios. Diosito es amor. Primero, Diosito no existe, Dios no es Diosito, Dios es Dios. Amén. Y segundo, si Dios solo es amor, tiene una distorsión en su personalidad. Dios es una persona y no solo es amor. Él es justo, Él es santo, Él es eterno, Él es amor, sí, pero no solo amor. Dios es justo. Paga a cada uno conforme a su obra. Él exige que tú seas justo. Dios es santo y Él no puede pecar. Y para vivir a la altura de las demandas de Dios, Dios exige el dominio propio. Y es controlarse para no hacer lo que quieres, sino lo bueno. Esa es la respuesta que al hombre se le requiere para estar conforme con la ley de Dios. Dominio propio, abstenerse, refrenarse, controlarse. Y tú, Antonio Félix y Drusila, ustedes no tienen dominio propio, porque ustedes viven de una manera licenciosa. Eres un hombre violento, eres un político corrupto, quieres que te den dinero, vives con alguien que no es tu mujer, etc. Y mientras Antonio Félix está escuchando todo eso, él se está dando cuenta que están hablando de él y de su vida. Y hay que ser muy osado y muy valiente para usted estar delante de una autoridad para predicarle el evangelio de esa manera. Lo mismo que hacía Juan el Bautista frente a Herodes, el rey de esas provincias. No te he permitido tener la mujer de tu hermano. Y les reprendía por todas las cosas malas que hacían. Yo le digo a los pastores, yo le digo a los hermanos, ¿por qué nos quedamos callados frente a todas las maldades de los políticos cuando la Biblia me enseña que nosotros tenemos que predicarle también al político? Al borracho le decimos borracho, al ladrón le decimos ladrón, al pecador que se arrepienta, y al político, señor gobernador, qué bueno que usted está electo, bendiciones, vamos a orar por usted, qué bueno. Y si tenemos una oportunidad, a ver si nos hace una donación. Así no, así no. Ellos también necesitan oír el evangelio y predicarles contra todas las cosas malas que hacen, y son muchas. Hacen muchas cosas malas. Ellos están puestos de parte de Dios para dirigir la nación conforme a las leyes, pero nosotros estamos puestos de parte de Dios para predicar delante de reyes, de gobernadores y de todo hombre la fe en Jesucristo. Le habló acerca de la justicia, que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. Le habló acerca del dominio propio y la actitud que tú tienes que tener frente a las leyes de Dios, que tampoco el hombre puede alcanzar.
Y por último le habló acerca del juicio venidero, que es el resultado inevitable, aparte de la fe salvadora en Cristo, de no controlarse a sí mismo, de no cumplir con las normas de Dios. Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Antonio Félix, Dios exige que tú vivas a la altura de su justicia. Y para lograr vivir a la altura de su justicia, tienes que tener fe en Jesucristo. Y entonces la vida que debes vivir es una vida de dominio propio y refrenarte de hacer lo malo, pero tienes que hacer lo bueno. Y si no haces lo que Dios te está demandando, entonces va a venir un día de juicio donde Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra. Y el juicio es parte de la predicación del Evangelio. La condenación eterna es parte de la predicación del Evangelio. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, versículo 17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación está por rechazar a Cristo. Y dice la palabra de Dios también en Hechos capítulo 17, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó como juez, dando fe cuando le resucitó de entre los muertos. El juicio ya tiene fecha, el juicio ya tiene juez, y la razón del juicio es condenar a los pecadores que no han aceptado a Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Pero ellos, habiendo conocido a Dios, se envanecieron en su razonamiento, no tomaron en cuenta a Dios, y entonces decidieron hacer cosas que no convienen y llegaron a estar atestados de toda injusticia. Y es una lista de pecados, y dice: y Dios los abandonó, y Dios los entregó a hacer cosas malas que no convienen. Y dice la Biblia: y estos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Y la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3: pero el día del Señor vendrá, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo esto tiene que pasar, todo esto tiene que consumirse por el fuego en el día en el que Dios castigará a los impíos por las obras impías que han hecho. ¿Y cuál es la obra impía? Pero si yo no le hago mal a nadie. El pecado más grande, el pecado más grave, el castigo mayor que merece toda persona es por haber rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador. Porque la única manera de cumplir las demandas del Dios justo y de alcanzar la justicia de Dios viviendo una vida justa y santa es que tú aceptes por la fe la obra de Cristo. ¿Qué sucede? Yo soy un pecador, yo no puedo alcanzar la justicia de Dios, yo merezco la muerte, la condenación eterna, y eso está en la justicia y santidad de Dios. Pero en el amor de Dios, Dios manda un sustituto que cumpla sus demandas, y ese sustituto es Él mismo. Se hace hombre, la persona del Señor Jesucristo. Cristo vive una vida santa, cumple todas las demandas de la ley, y cuando llegó el tiempo asignado, Dios puso el pecado de todos nosotros sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y entonces, cuando los pecados nuestros están sobre la persona de Cristo, Dios tiene que ejecutar su justicia. Y por eso Dios castigó a Cristo. Dios no castiga. La Biblia me dice a mí: el que no escatimó a su propio Hijo. Dios castigó a Cristo por mis pecados. Y Cristo fue y murió en la cruz por unos pecados ajenos, por los pecados de Barrabás, por los pecados del malhechor en la cruz,
y por los pecados de todos nosotros que estamos aquí presentes hoy, pasados, presentes y futuros. Y la ilustración mejor para entender la justicia de Dios es: yo tengo un traje de injusticia y el Señor Jesucristo me dice quítatelo, me lo quito, y Él se quita el traje de justicia y me lo pone a mí. Ahora yo tengo el traje de justicia de Cristo, y el traje de injusticia mío se lo pone Cristo. El castigo es sobre el Señor, y la paz y la aceptación y la justicia delante de Dios ahora es mía, pero los méritos no son míos, son de Cristo. Y es la única manera en la que yo puedo ser salvo. Pablo le explicó eso a Félix. Por eso es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nosotros tenemos que entender el Evangelio, hermanos. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que fuera de Él no hay salvación. A mí se me exige vivir y tener dominio propio, porque yo debo vivir a la altura del traje que me han puesto, de la posición que me han dado. Pero esta posición yo no la puedo alcanzar portándome bien. No puedo, hermano, porque esa no es mi naturaleza. Necesito la naturaleza de Cristo, que por la fe se aplica a mi vida. Necesito la justicia de Cristo, que por la fe se aplica a mi vida. Y entonces, por eso es que por la fe en la obra de Cristo yo tengo salvación y tengo vida eterna, que nadie me puede quitar, porque es una obra de Él. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pablo le habló a Antonio Félix, el gobernador corrupto, acerca de la fe en Jesucristo, y le habló acerca de la justicia, le habló acerca del dominio propio, y le habló del juicio venidero. Cuando Antonio Félix escuchó todas estas cosas, dice la Biblia que se espantó. La reacción de este hombre fue espantarse. Y déjeme decirle algo: cualquiera que escuche la condición del ser humano pecador sin Cristo y cuál es la condenación que viene para el que rechaza a Cristo, lo menos que debe hacer es espantarse. A mí no me gusta que me hablen de la Biblia y me estén metiendo terror y por miedo venir a la iglesia. Hermano, es que estas cosas deberían asustarte, las cosas eternas deberían asustarte. Es que dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Dios va a pagar con juicio a cada uno conforme a sus obras. Dice la Biblia, porque el juicio de Dios es justo. Es justo. Es necesario. Ya está establecido el día, está establecido el juez. Y tú puedes decidir si Cristo va a ser tu salvador o si va a ser tu juez. Y este hombre, Antonio Félix, se espantó. Estaba aterrorizado. ¿Sabe por qué? Porque es que Pablo le explicó cuál era la condición. Hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer cada vez que predicamos. Hasta que tú no entiendas, hermano, y te lo digo a ti también, el pecador que tú eres, lo malo que tú eres delante de Dios. Porque, hermano, no te puedes comparar conmigo ni con el otro hermano, tienes que compararte con el Señor Jesucristo. Cuando Dios pone al Señor Jesucristo ahí y te pone a ti al lado, tú no puedes decirme, pero yo no le hice mal a nadie, pero yo me porté bien, pero yo iba a la iglesia. Hermano, la salvación no está basada en lo que tú estás haciendo o en cómo te portaste. La salvación está basada en qué hiciste con la obra de Cristo en la cruz, que puso sus pecados, los pecados tuyos sobre Él y murió. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a aceptar? Y cuando vengas delante de Dios a dar cuenta, porque viene un juicio, y vas a tener que dar cuenta por cada palabra que salió de tu boca, por cada pensamiento, por cada actitud, por cada decisión. Vas a tener que darle cuenta al Señor. Dice la Biblia que el día del juicio vamos a estar de pie ante Dios, los que no se convirtieron a Cristo, y los libros van a ser abiertos y se van a decir las cosas que están escritas en los libros de cada persona según sus obras. Algunos tienen tantos pecados que tienen bibliotecas llenas. Pero los que hemos aceptado a Cristo, hermano, dice la Biblia que nuestros pecados todos han sido borrados por la sangre de Cristo. Ya no hay libros. Las cosas viejas pasaron. Entonces dice, pero hay otro libro que es el libro de la vida, y el nombre de los que han aceptado a Cristo está escrito ahí. Y eso Dios se lo ofrece a todos los pecadores. Es una oferta para todos. Y yo sé
Como usted puede ver en el siguiente juicio de Pablo ante el rey Agripa y su esposa Berenice, que él le invita y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y ese otro político dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Este por lo menos estaba más cerca. Pero este, Antonio Félix, después que se espantó, yo sé que Pablo lo invitó a creer, le dice: vete. Y cuando yo tenga tiempo te llamaré. Cuando tenga tiempo te volveré a llamar. Sucede que él estaba retrasando el juicio. Él tenía que tomar la decisión: o condeno a Pablo o lo dejo libre. Pero aplazó el juicio, lo reenvió. Siempre hay una cosa en el juicio: fue reenviado, el abogado de ellos no vino, que fulano se enfermó. En mi país, desde que a un político lo llevan por corrupción, de una vez se enferma. Fulano está enfermo. Algunos hasta se han vestido de mujer allá y han salido por los aeropuertos vestidos de mujer. Todas las historias que usted quiera en República Dominicana se las enseñamos. Hermano, este hombre aplazó el juicio. No vamos a dar veredicto ahora. Cuando venga el tribuno Licias, entonces. Pero ¿qué pasa? Que el tribuno nunca vino y la Biblia nos explica que él lo que quería era que Pablo le diera dinero para soltarlo. Déjame esperar, déjame darle el alma, lo mando a buscar, lo escucho, a ver cuánto es que me va a dar y cuánto es que me va a ofrecer para soltarlo. Y postergó el juicio. Una injusticia contra Pablo. Pero hay algo que él postergó, que es para la eternidad, y fue la decisión de aceptar a Cristo. Y dijo: cuando tenga tiempo te llamaré. Sucedido 2 años, dejó a Pablo 2 años sin hacer un veredicto, sin dar un juicio. 2 años, hubo una revuelta de judíos, y este hombre, Antonio Félix, acabó con los judíos, mató muchísimos judíos. Llegaron las noticias a Roma y tuvieron que destituirlo de su cargo, llevarlo preso a Roma, y mandaron como sustituto a Porcio Festo. En 2 años ya no estaba ahí. No se presentó la oportunidad. Años después de esto, Antonio Félix murió de tuberculosis en Roma. Drusila, su mujer, con su hijo que había tenido con Antonio, vivían en las ciudades de Herculano y Pompeya, y en el año 79 después de Cristo hubo la erupción del volcán que destruyó las 2 ciudades. Y yo sé que ustedes han visto cómo se han desenterrado las ciudades intactas. Y déjenme decirle algo: las ciudades de Herculano y Pompeya eran 2 prostíbulos llenos de pornografía, porque en vitrales así como usted ve aquí en las ventanas de la iglesia eran imágenes pornográficas. Y había habitaciones donde las personas practicaban sus orgías, y las personas pagaban para ver eso por unos cuadritos que tenía en la ventana, y están hasta los escaloncitos para subirse y mirar por ahí. Ese era el telecable de aquel tiempo. Y esas ciudades se llenaron de ceniza, y la gente se asfixió y se murió, y todavía usted va y lo encuentran así mismo, como lo agarró el volcán. Y han desenterrado los pisos, toda la ciudad intacta, todo intacto. Vino el juicio delante del Señor, y Drusila y su hijo no tuvieron más oportunidad ni más tiempo de volver a oír a Pablo, ni la tuvo Antonio Félix tampoco, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el momento de aceptar a Cristo para alcanzar la justicia de Dios, la invitación a vivir una vida de dominio propio y evitar el juicio de Dios. Porque lo contrario al juicio de Dios, al justo juicio de Dios, es la vida eterna. Y todo eso se logra por la fe en Jesucristo. Ese es el amor de Dios, que a pesar de toda esta situación, Dios te ofrece vida eterna en Cristo. Es lo que el Señor hizo con nosotros, y es lo que puede hacer con todo aquel que en Él cree. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, por permitirnos compartirla. Glorifícate, Señor, en esta tarde.
Habla a los corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Señor, y esta palabra le indica cómo está su corazón y que tiene que arreglar cuentas contigo, este es el mejor momento, porque es una decisión impostergable. Y así, con la cabeza baja y los ojos cerrados, en el lugar donde estás, si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y te interesa que hablemos contigo y que oremos contigo y te expliquemos un poquito más del Evangelio, porque deseas ser salvo, yo quiero hacerte una invitación a creer en el Señor Jesucristo, a poner tu fe en Él y en la obra que Él hizo en la cruz. Y si tú deseas una decisión así, yo te invito a que levantes tu mano. No te voy a pasar al frente, pero si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque tú nunca lo has hecho, levanta tu mano, oramos por ti. Un hermano después se acercará en privado contigo. ¿Hay alguna persona así aquí que no ha creído todavía en Cristo? Pastor, yo vengo a la iglesia, tengo muchos años viniendo, ahora yo entendí el Evangelio, lo escuché y yo quiero ser salvo. Ore por mí, por favor. Si esa es la necesidad que tú tienes ahora y deseas hacerlo, nosotros estamos dispuestos a orar por ti. ¿Hay alguien así aquí esta mañana?